Pues estamos aquí hoy con Daniel Escudero. Lo he conocido por Instagram, me parece una bellísima persona, un profesional muy grande y que tiene muchas cosas que contarnos por cuanto al bullying. Como bien sabéis, yo soy policía tutor, algo sé del tema, pero me parece que en estos casos hay que también echar mano de otros profesionales que están peleando en este ámbito y que menos que hoy tenéis la ocasión de tener aquí a Daniel. Daniel, las mejores presentaciones son las que hacen lo mismo. ¿Qué me ¿Qué tal? cuentas sobre ti? Gracias. Bueno, primero voy a, si te parece, que siempre pone un poco las bases de, que algunos me lo preguntan, ¿no? Algunas madres, oye, ¿y por qué te dedicas a esto? ¿No? Porque, bueno, hay mil profesiones o mil orientaciones dentro de esto, ¿no? Pero ¿por qué también el bullying tan específico? Pues tiene una respuesta aparentemente sencilla, que luego fue siendo más compleja con el tiempo hasta llegar a este punto. Pero bueno, yo cuando era un chaval, bueno, sufrí bullying yo mismo. Fue un cambio de colegio, yo empecé en un colegio de monjas, bueno, quizá más protegido o de una forma de educar distinta y bueno, por tema que mis padres los dos trabajaban como funcionarios. Entonces, a la hora del mediodía para comer, bueno, pues les era más complicado, ¿no? El poder recogerme y esas cosas. Entonces me mandaron a un colegio público con comedor, cosa que las monjas eso estaba muy lejos de llegar ahí. Y ahí en ese cambio, bueno, fue cuando empezó ese cambio tan grande, ¿no? Pues ese contraste de llegar de peleas diarias, de niños pegándose en el patio el primer día, escupiéndose, pegándose, y dije yo, Dios, ¿pero dónde me metí? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí empezó, ahí lo sufrí eso. Bueno, yo soy de GB, de aquello era cuarto de GB y estuve desde cuarto hasta octavo allí. Y fueron, bueno, con subidas y bajadas, digamos, esos 4 años complicados. El primero fue muy duro, no quería ir, lloraba en casa. Bueno, yo a mi madre no le guardo rencor, eran otros tiempos, ¿no? Mi madre decía, no, no les hagas caso y cosas que hoy en día no se dicen, ¿eh? Sí, pero sí, antes era Pasa como más... de ellos y tal. No funciona, eso no funciona. No funciona nada. Totalmente de acuerdo. Y la cosa, bueno, pues siguió todo ese tiempo. Después aún la cosa peor, entró un repetidor que, bueno, me cogió así por banda y yo intentaba ir a mi bola, ¿no? Pero el tío era, bueno, no era buena persona, al menos en aquel momento. Yo no sé más de él, no sé qué pasó con ese chaval. Pero bueno, me lo hizo pasar regular. Y eso fue un poco mi experiencia. Después al entrar al instituto ya cambió la cosa. Bueno, yo también físicamente, pues, bueno, es una cosa que no se controla, ¿no? Crecí mucho. Con 13 años Claro, entré ya midiendo un 80 y tantos al instituto. Ancho y tal, a mí, pues nadie se metía conmigo. No era una cosa ni que fuese yo buscando ni sucedía. O sea, bueno, el cambio se llevó, pues a raíz, yo creo que un poco el cambio físico también. Y quedó la cosa ahí, quedó la cosa como durmiente, quedó ahí dormida durante los años y uno, bueno, pues tiene una experiencia que la tiene ahí, y, bueno, no es una cosa que sueles contar y van pasando los años, vas viviendo y tal. Pero luego, bueno, empecé con el tema de coach a través de la UNED, formarme, inquietudes y siempre me tiró el tema de los adolescentes. Primero con un tema de adolescentes igual conflictivos, adicciones a redes, a nuevas tecnologías, ¿no? Que pueden ser videojuegos, redes sociales. Y empezó la cosa ahí. Pero yo siempre tenía, creo eso como ahí, ¿no? Como ese run run, el tema del bullying, ¿no? Y tal, bueno, algún día, algún día, algún día. Bueno, y a raíz de, bueno, pues una operación que tuve, que bueno, que me hicieron mal, fue un tema ahí fastidiado, que tuvieron que repetirme, bueno. Y claro, me vi que no podía moverme, estar en cama, meses ahí complicados. Y dije, claro, yo ahora no puedo ir a casa de nadie con un chaval o a ir a un... No puedo moverme. Dije, yo creo que es el momento, lo vi como una oportunidad, estando mal, con dolor. Dije, bueno, como una oportunidad para hacerlo online y el tema del bullying, ¿no? Eh, vamos a aprovechar esto. Y fue como un poco, bueno, empezar a cuadrar todo, ¿no? A estar en paz también, porque una vez que inicié eso, cuando empecé con los primeros chicos y demás, fue una herida que yo también iba sanando con ellos, ¿no? A la vez que ellos me contaban, yo siempre les cuento esta historia un poco, porque primero tengo esa primera consulta o toma de contacto con los padres que me cuentan, pero ellos no saben mucho de mí.
Entonces yo me presento y le cuento esto, que también sirve de ver que, oye, yo he pasado por algo así y aquí estoy, ¿vale? Lo hemos superado. Entonces lo que hago, esa primera presentación y les cuento, y sí que es cierto que me he dado cuenta que yo he ido sanando también con él. Yo me he ido recuperando de algo que, bueno, tú creías que ya estaba yo olvidado, pero seguía doliendo un poco, ¿sabes? Porque te ves reflejado en esos chavales. Y soy un tío pues, que me emociono y soy sensible y he llorado mucho también con ellos. Entonces, bueno, estas situaciones pues las hacemos un poco levantado juntos. Y aparte, es bonito porque, bueno, yo a veces son tímidos, ¿no? Aunque están en su casa, que es lo más cómodo, el tema de la videollamada. Y siempre lo hago, empiezo conjunto, ¿no? Con las madres. Digo las madres porque, bueno, al final algunas se me enfadan y dicen, ay, ¿los padres qué? Mira, el 99% de las que se implican en estas cosas son las madres. Y sí que hay padres, sí. Pero yo no estoy tirando piedras contra el tejado, yo soy padre, ni contra mí mismo. Pero al final muchas veces toma la decisión, a veces son más, bueno, tienen ese tema de los dos lo sufren, lo pasan mal, igual a veces el padre se enfada un poco más. Yo he tenido videollamadas conjuntas con los padres y dicen, mira, es que yo me cabreo rápido. Mejor esto que lo lleve la madre y tal. Y yo, "Ah, sin problema, yo estoy acostumbrado. Así que no se me enfaden, pero al final hay muchas madres que terminan tomando acción y por eso hago esas videollamadas conjuntas, ¿no? Madre y hijo, empezamos así. Y después llega un momento que, bueno, que cuando ya se va roto un poco el hielo, después del tiempo que necesiten, ¿no? Ya empezamos a combinarlas, solos, acompañados, y ya arrancamos después solos, el niño o niña y yo. Y es bonito porque al principio lo que les pregunto, ¿no? Después de todo el rollo que les cuento, dice, bueno, te estoy rompiendo la cabeza, te cuento una película y tal, pero tranquilo, esto no es un examen, tranquilo, relájate. Y siempre termino preguntándoles, bueno, ¿tú qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Se queda así como un momento de silencio. Y la verdad es que, oye, es una respuesta común, pero me dicen que me ayudes. Y chavales que han pasado igual por otros profesionales, que han vivido ya experiencias, que igual ya están un poco más quemados, que llevan ya llegan con un callo, aún vienen con la esperanza, claro, que yo le cuento y dice, oye, pues sí, este chaval, bueno, este tío, ya este señor, me verá, pasó por esto y aquí está ayudando a otros, oye, pues se puede salir, ¿no? Se puede, hay luz después de este, no es un túnel, es un pozo, ¿no? Porque cuando estás en una situación así, no ves más allá. Entonces, si él lo consiguió, bueno, pues claro, me terminan diciendo eso, que me ayudes a salir de aquí, ¿no? Entonces es bonito esa primera toma de contacto que, bueno, se empieza a forjar algo bonito, algo que la esperanza ¿no? Es lo que se forja ese primer día. Qué buena y qué valiente también que te expongas así, que te abras así para contarlo, porque no es fácil. Yo desde mi punto de vista, yo lo que he visto en mis atenciones que me tocan en la calle, lo que más le cuesta a la gente es pedir ayuda, porque tenemos esa lucha de egos de yo puedo hacerlo, yo puedo llegar ahí sin ayuda. Entonces, la gente lo ve como algo de rebajarse a pedir ayuda. Y yo digo, ni mucho menos. Vivimos en sociedad y ya que tenemos la suerte y la oportunidad de tener gente a nuestro alrededor que se dispone a ayudarnos, vamos a apoyarnos en ellos, porque apoyarnos en ellos no es ni ser menos ni ser más, sino es en ese momento de la vida nos toca que nos echen una mano. A veces cuidamos y a veces nos tenemos que dejar cuidar. Bueno, me veo reflejado, ¿eh? O sea, yo siempre soy una persona que, quizá por experiencias vividas, de contar poco, pedir ayuda casi nunca. Pero bueno, uno va evolucionando, aprendiendo y quizá, bueno, pues hablas más de las cosas, le contaba a mi madre, o sea, yo le he dicho, porque claro, cuando empecé con todo esto, dije, ay, yo lo siento, yo no sabía todo esto, ¿sabes? Como que salió como muchas más cosas, que no te preocupes, mi madre no tiene, digamos, no tengo ni que perdonarla, o sea, es una situación que totalmente comprensible. Hoy hay mucha más información, hay más concienciación sobre el tema del bullying. Y mi madre siempre quiso protegerme, eso desde luego, eso lo sé yo y lo sabe ella, que no tengo ningún rencor guardado. Y he evolucionado, claro, como persona. Todo pasar esto, pues también me apoyo mucho en mi mujer y le cuento las cosas y al final sí que le termino pidiendo más ayuda a ella. Oye, me pasa esto, cuando a veces estoy desbordado, un tema. O simplemente a veces el comentarlo nos ayuda, porque siempre le digo a los chavales, incluso las madres, cuando las madres me vienen
me vienen muy cansadas, muy agotadas, que ya no saben qué hacer. Y los problemas compartidos siempre pesan menos. ¿Vale? Cuando tienes a alguien de confianza o me encuentran a mí y me cuentan las cosas, y incluso esa primera consulta que charlamos solo con ellos o con ellas y me cuentan lo que ha pasado y luego me dicen, ay, gracias, la verdad que ahora me siento mejor, me siento aliviada. Y solo me lo han contado. Yo, bueno, he dado unas pequeñas pinceladas, pero deja un poquito que se desahoguen, que me cuenten la experiencia, qué está pasando, qué están sufriendo, ¿no? Y es eso, esa sensación de decir, uff, alguien que me escucha, que me comprende. El peso del problema de repente pesa mucho menos. Y Bueno, claro que, dime, sí, hay un libro muy bueno que habla sobre contar los problemas y es un niño y una niña que lleva una mochila, la lleva cargada de piedras y se ve a lo largo del libro que cada vez que cuentan un problema se quita una piedra y sale de la mochila. Entonces, dices, no, que esa mochila cada vez que hablas, ventilas sí, emociones, va pesando un poquito menos y te vas quitando piedras de la mochila, que a veces esas piedras hasta nos las ponemos nosotros mismos. totalmente. Yo con los chavales, bueno, quizá los más adolescentes, porque bueno, yo también, digamos que claro, hay edades con las que yo el tema de la videollamada tampoco le digo, bueno, son un poco pequeños, depende un poco de la madurez, ¿no? Pero funciona, digamos, a partir de los 8 años. Claro, luego hay chavales que, bueno, altas capacidades, que también ha pasado, que encuentras un grado de madurez tan tremendo que con 6 y ya, bueno, están más que uno con 10. Pero quiero decir que el lenguaje también varía, no hablo de la misma manera con un chaval de 8 de 9 que con un adolescente ya de 12 13 porque sí, con 12 ya son adolescentes. Lo siento, mamá, y papá. Y con 11 también. Y, y cambia un poco el lenguaje, ¿no? Me bajo un poquito más a su terreno y hablo también de la mochila, por eso toda esta vuelta venía el tema de la mochila. Yo hablo de la mochila, pero digo la mochila de mierda. Está cargada de mierda, de situaciones tensas, de discusiones, de peleas, de insultos que te han dicho, de rabia, de ira, de indefensión, de tantas cosas que no sabes qué hacer, ¿no? Entonces hablo de esa mochila de mierda, de ir vaciándola, de ir soltando toda esa porquería que se guarda ahí dentro, de soltar, y perdona por el lenguaje, ¿no? Pero es un poco, también se conecta a veces, ¿no? Cuando se va así un poco más directo, más, como que se sorprenden porque igual un adulto, igual normalmente, no en todos los casos, no están tan acostumbrados a que le hable como ellos, ¿no? Pero sí, de solo directo, soy sincero. Yo quiero ayudar y quiero que sea algo ligero, ¿sabes? No es una cosa que vamos a a engancharnos y embarrarnos durante meses o años. No, yo quiero tomar acción y que sea... El ritmo lo marcan ellos, obviamente. Yo puedo tirar un poquito, pero es que si cuando tiras demasiado, cuando estás tú siempre tirando, eso no funciona. Tienes que ganarte esa confianza lo que se tarde, e ir contando, que te cuenta algo, bueno, pues pongo un ejemplo, incluso otro chaval con que estés trabajando, otro chico, ah, pues mira, también está pasando por esto, o ha pasado por aquello, ir poco a poco. Si tú tiras y tensas la cuerda, venga, se va a romper. Entonces, yo cuando veo que hay un momento que se puede tirar porque noto que, bueno, están cansados, o quieren un poco, porque a veces no es fácil, pasa un poco de, algunos quieren escaquearse, ¿no? Quieren pasar un poco de, claro, entrar en el dolor no es tan sencillo, ni tan divertido, ¿no? Como una charla cualquiera de café. Y entonces a veces, bueno, intenta que, bueno, sí, tal, como que no quieren entrar, pero bueno, ahí hay que tirar un poquito y ir ganándoselo y contar, hablar de los miedos, porque todos llegan con miedos, con grandes miedos. La autoestima muy debilitada y hablar, bueno, pues tranquilos, que no es el primero que está pasando por desgracia pasan cantidad de chavales que cada vez antes, de edades muy tempranas, que es increíble. Nos hablamos claramente, exponemos las cosas, qué les pasa en el colegio, qué hacen los profesores, porque los profesores también es un tema muy importante. Eh, y a mí me siguen muchos profes, ¿eh? No quiero pelearme con ellos, pero hay muchos centros escolares que no hacen bien las cosas, ¿vale? Y que esconden, barren bajo la alfombra el tema del bullying, ¿vale? Y hablan de que, bueno, que si son cosas de niños, esa frase que no la soporto, que es un martirio que minimiza el dolor de una manera que a mí me molesta. Cosas de niños. Bueno, cosas de niños que a veces terminan en desgracias, ¿vale? Y,
y a veces hay que tomar acción, no se puede esconder todo, ¿sabes? No, no el simplemente, bueno, pues yo qué sé, si, no, si se están desbordados, ¿vale? Si no saben cómo actuar, que piden, los centros escolares también pueden pedir ayuda, tienen herramientas para que les echen una mano. Y, y, y a veces, bueno, pues esconde un poco las cosas por prestigio, porque si viene inspección educativa y que se empiezan con historias, bueno, oye, es que está tratando con niños. Pero el prestigio, fíjate, y ahora te voy a lanzar también una pregunta. En mi Sí, trabajo suelen sacar las grandes policías estadística de fin de semana. Tantos detenidos, tantas aprehensiones de drogas, tantas violencias de género, tantas pum, 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 pum. Y eso se ve como un prestigio. Es decir, tenemos aquí un cuerpo policial, el que sea, y se ha trabajado mucho y se ha conseguido todo esto. Y yo les digo a la gente, bueno, es que entonces para un centro educativo el prestigio sería, hemos abierto tantas veces de protocolo, 100% hemos tenido éxito, no decir, ay, sí, bueno, hay gente que aún conduce con el móvil, hacemos así como que no pasa, si pasa, tomamos acción, la que sea, vamos a hacer campañas y vamos a intentar solucionar el problema. Y aquí quiero hilar una cosa que me ha gustado mucho cuando has empezado, que has dicho, yo antes era un chavalín, pam, 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 y luego, pum, que decir, me da la sensación de que el tema del bullying, y te iba a pedir que me definieras en una frase lo más breve que tú puedas, ¿qué es para ti el bullying o bueno, el acoso escolar? difícil porque me rollo mucho, pero vale. Y me da la sensación de que cuando un niño o una niña se hace más grande, en cuanto a cuerpo, el agresor ya como que le tiene un poco de cosa y ya no se mete con él. Entonces, resumiendo, que yo también hablo mucho, ¿qué es para ti el bullying? Y si crees que el tamaño o que la otra persona cree que puede con esa persona, influye. Bueno, va a ser difícil que te lo haga forma breve porque incluso a chavales grandes también sufren bullying. Es un tema no solo físico, sino también de actitud, ¿vale? Un chaval que tiene la autoestima elevada, ¿vale? Que no tiene miedo. Y incluso a veces da igual un poco el tamaño, pero incluso físicamente se nota cuando alguien está seguro de sí mismo, ¿no? La manera de ir erguida, de caminar, de moverse. Pues alguien que sufre bullying quiere ser invisible, quiere hacerse pequeño por muy grande que sea. Puede medir 1,90 un chaval de 13 años que pega un estilo tremendo, estar encorvado, ¿vale? Alguien que se siente seguro de sí mismo es más difícil que sufra bullying. Sobre todo también si tiene herramientas de saber poner límites a los demás. Porque a veces empieza con lo típico, no, empezó como una broma y tal. Las bromas son bromas cuando todos nos divertimos y nos hacen gracia. Pero cuando empieza con una bromita y pum, machaca. Otro día, pum, ay, no sé qué, el orejotas, no sé qué, el gafudo, no sé qué, mariquita. Empiezan, pum, pum, pum. Que no es una broma. Me rimo todo. Es, es más fácil pararlo a tiempo. Cuando empiezas, al principio, si tú sabes poner límites, tienes esas herramientas y piensas, oye, a mí esto no me hace gracia. O paráis o voy a tomar medidas. Se lo digo al profesor, en una queja, se lo digo en casa, que pongan una, lo que sea. Pero dicen, coño, tranquilo, al principio no te pongas así, tal. No, no, ni así ni nada. A mí no me hace gracia. ¿Vale? Ese tipo de desenvolverse así, si lo sabes parar al principio, es más fácil, normalmente, que cuando lleva la cosa un mes, 2 meses, un año, dos cursos, tres. Ahí no es tan fácil. Ahí se necesita no solo ayuda externa, sino del propio centro. Porque yo muchas veces cuando empiezo con los chicos, ya los colegios obviamente tienen constancia y algunos empiezan, bueno, a tomar medidas. Eh, Ahí, trabajando conjuntamente, se puede ayudar mucho más que es solo desde un punto. Una ayuda unilateral desde una sola parte es como que le falta una pata a esa mesa, ¿vale? Se necesita una ayuda de todo. Y yo siempre digo, cuando los chavales hacen esto, no es solo mérito de lo que trabajamos aquí, es un poco también de lo que hacen también los centros que se terminan poniendo las pilas, en mayor o menor medida, porque a veces, bueno, termina habiendo denuncias y protocolos y demás. Pero bueno, ojalá no llegara siempre ahí y que los colegios estuviesen más concienciados. Pero bueno. Entonces, podrías decir que el bullying es una situación de desigualdad de poderes. Una persona está por encima de otra. Sí, sí, y no solo eso. Eh, También hay de una situación de cómplices, ¿vale? Porque el bullying, cuando solo uno lo inicia,
si nadie le ríe las gracias, si nadie lo acompaña, porque a veces incluso es por miedo, ¿vale? O por encajar, o por simple hecho de supervivencia. Dices, ¿cómo supervivencia? Sí. Porque los otros chavales, los otros chicos, en cierta manera están aliviados de que no les pase a ellos. Y no quiere que le pase a ellos. Entonces dicen, bueno, pues le reímos, sí, no sé qué, pero no me está pasando a mí. ¿Les convierte en malas personas? Obviamente no. No tienen otras herramientas, ni otro tipo de ayuda para parar la situación. Decir, bueno, pues ya está. Si desde los centros tomasen más acción, digo que algunos lo hacen, ¿eh? Parece que ahora aquí empiezo con el látigo, pero si tomasen más acción en estas situaciones, las parasen antes, tuviesen más ojo, porque no, es que no podemos estar en todos lados. Bueno, no, pero también se puede tener más charlas, se puede tener más concienciación, a los chavales pueden dar herramientas y decirles que cuando pase esto, nos lo contáis, tener un buzón físico, incluso online, anónimo, de cuando pasen estas cosas, y pedir ayuda, activar protocolos o simplemente la ayuda dentro del centro y parar esto. Y cuando le dan la espalda al que inició todo esto, el que se llama acosador, le resulta más difícil si no tiene apoyo. Si él se siente solo, al final el que lo inicia, si se siente solo, dice, no, ¿qué consigo con esto? Ah, me siento bien yo un rato, pero al final me terminan dando de lado, me dan la espalda y ya no tiene mucho sentido, ¿no? El ir a machacar al otro si no hay alguien que igual te ríe, te apoya, porque termina haciendo grupitos. Bueno, no digo que eso quitase el 100% de los casos, pero ayudaría mucho. ¿Tú crees que, claro, lo típico, estamos hablando aquí un poco de generalidades, tenemos lo que tú llamas, lo que comúnmente se llama un acosador, tenemos un acosador, una víctima y luego los testigos, o los cómplices, o hay muchas formas de llamarlo. En muchas ocasiones lo que se opta es por expulsar al acosador del centro. ¿Tú crees que eso no, que eso funciona, que es lo que se oye habitualmente? ¿O cuál crees tú que sería la mejor estrategia para seguir sobre ese acosador? Porque desde mi experiencia, ese acosador también es una persona que está sufriendo. Lo que pasa es que la Bueno, está exteriorizando muchas de esta veces. manera tan violenta. Sí, sí, a ver, muchas veces. No siempre viene el acosador, no entendamos que viene de una familia desestructurada y no es el 100% de los casos así, o que una familia que de maltrato. Bueno, pues hay casos que es así, obviamente, claro que sí. Pero no siempre pasa, ¿vale? A veces incluso puede ser una familia, pues son unos padres excelentes, pero son, por ejemplo, ausentes por su trabajo. Y el chaval, bueno, pues una manera de llamar, uno de los motivos por llamar la atención o por sentirse mejor, si te ha abandonado y tal, es empezar el acoso, machacar a otro. Bueno, hay múltiples motivos, no nos enfoquemos solo en esta historia, porque me ha pasado, me cuentan alguna profesora, no, claro, que viene como esta familia que bueno, estructurada, que con temas de asuntos sociales, tal. A veces pasa, pero no siempre son casos así. A veces, bueno, pues no creamos que no, si mi hijo está con nosotros y lo tenemos atendido, no, no, es imposible que él haga acoso o haga bullying. A veces hay situaciones que los padres se van sorpresas, ¿vale? Igual no conocen tan bien a sus hijos. Y lo que me decías es lo de la expulsión, tengo justo un vídeo de eso, que la expulsión a veces termina siendo un premio para el acosador. O sea, para casa una semana que digo yo, le digo en el vídeo, juega a la Play, te vas para casa, vacaciones. O sea, Eh, ¿qué pasa? Muchos de estos casos. Si la cosa no evoluciona, el primer paso suele ser que cambian a la víctima, que no me gusta llamar la víctima, al que sufre el acoso, lo terminan cambiando de clase. A él. O sea, aún le ponen más foco encima. Aún está más señalado. No cambian por nada. Y me imagino que igual los otros padres tampoco querrían, pero no cambian al acosador a la otra clase. No, lo cambian a él. Incluso en ocasiones, ya llegamos más allá, que terminan cambiando de centro escolar. Y es el que sufre el acoso. ¿Vale? O sea, ahí se pone el foco en quien lo sufre, todo es esa persona, esa familia, quien tiene que actuar, que tiene que cambiar, quien tiene que llevarlo, pues, que lo ayuden, atención temprana, psicólogo, lo que sea, ¿no? Mil historias, pero él y el acosador, ¿qué hacen? Muchos Tampoco lo están momentos, ¿no? ayudando, ¿eh? Tampoco lo están ayudando, porque también necesita ayuda para corregir ese comportamiento y ver si hay un trasfondo, si hay algo detrás que está haciendo sufrir y que está desencadenando en esa situación. Pero a él es como, bueno, pero en cambio vuelcan todo en quien lo está sufriendo. Me parece injusto. La violencia de género también pasa mucho en la doble victimización. Cuando tenemos una señora que tiene que contar
más veces de las que debería su caso, exponerse, lo que dice, se pone el foco totalmente siempre sobre este tipo de personas, que si bien hay que ponerlo, pero a veces bueno, nos pasamos y ¡pum! Lo pasamos allí y ahora hacemos que sufra más. Te quería preguntar sobre tu protocolo de forma de actuar que he visto en Instagram. Cuéntanos un poco sobre él. Cuando arrancamos, cuando empezamos, cuando, bueno, si te refieres a cuando empiezo, primero los padres se ponen en contacto conmigo, o bueno, tú lo sabes que yo doy bienvenidas, ¿no? A la gente que me sigue y es una forma de empezar, bueno, pues a charlar y que me cuenten. De ahí llegamos, bueno, pues lo que viene siendo, se hace una consulta, es una videollamada como estamos haciendo ahora, y me exponen su caso. Y ahí me cuentan cómo está la situación, qué está pasando en el colegio, qué deja de pasar, qué si está todo en el colegio, si hay protocolos, si no hay. Y ahí valoramos, porque yo a veces yo no vendo motos, digo, bueno, ¿esto es para mí o no es para mí? Incluso por edad o por distintas situaciones. Si arrancamos, ya siempre que tengo esa consulta es porque tengo hueco en la agenda. Agendamos y ya empezamos. Y lo que sí estamos a veces en contacto con el colegio o con los padres, eh, siempre le digo que todo esto por escrito. Cuando se comuniquen con el colegio, cuando está pasando este tipo de situaciones, lo hagan por escrito. Porque las palabras a veces las lleva el viento, ¿vale? A veces decimos, no, es que mi hijo tal, nos reunimos, está pasando esto, hablé con el centro varias veces y luego, cuando pasa algo igual más gordo en el colegio, no sabemos nada. No teníamos constancia de que estaba pasando algo. Entonces, siempre orientamos de, primero, con el colegio, contacto, siempre todo por escrito. Todo vamos a centrarnos en reuniones, todo que sean papeles, copias de lo que se haya, de la reunión, de lo que se haya hablado, todo por escrito. Y con los chicos, desde el primer minuto, a trabajar, que esto tampoco es fácil, y picar un poco piedra, ver esos miedos, con la ayuda de la familia. La familia es fundamental, también lo digo siempre. Sin ellos, esto no funcionaría. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de una especie de mediación, ¿no? En el que tú Sí, eres una parte experta que está en medio de un sí. conflicto, lo que intentas es abrir un poco posiciones. ¿Te ha tocado hablar en alguna ocasión, aparte de con las personas que te contactan, que están siendo acosadas, te ha tocado mediar con las otras familias en las que su niño o niña están siendo la figura del No, acosador? la verdad que no. He mandado algunos escritos pues, al colegio, cuando ya se abrió un protocolo para saber qué está pasando, que el acompañamiento que estoy haciendo, pero con las otras familias no. Y la verdad que a mí me gustaría también trabajar con chavales que acosan, ¿vale? No es como que no, un destierro o no, no, somos los malos de la película. No. Me gustaría también poder echar una mano y trabajar con esos casos, pero es que son de menos del 1%. Prácticamente no te encuentras ningún caso de padres que te busquen, oye, pues mi hijo es el acosador, oye, ¿qué podemos hacer? No, no pasa. Al menos yo no tengo tanta experiencia en eso. Y me gustaría, porque esos chavales también muchas veces, lo que hablamos antes, están sufriendo, ¿vale? Necesitan también ayuda, pero no, no, la verdad que no me ha pasado mucho. Vale, ya para finalizar, quiero hacer una breve puntualización. Hace poco estuve en Madrid porque estuvimos viendo la película La Plaga y después se hizo una charla coloquio y se estuvo hablando del tema con los asistentes y se dio mucho énfasis, sobre todo la gente que quiso hablar, eran a esos espectadores que estaban, esos niños que estaban allí viendo cómo se estaba produciendo el acoso y no estaban o no haciendo nada o bien cayendo las gracias. Y desde mi casa y en el trabajo siempre decimos que el no hacer es también hacer. Por lo Sí, claro. tanto, claro, en el colegio de mis hijos lo que tienen es bueno, el modelo D en euskera, y ellos se llaman patiolagunas. Y son niños o niñas de cursos superiores que llevan un chaleco y están, bueno, paseando por el colegio y siempre que Mm, algún niño o niña necesita ayuda, bueno, están ahí para, digamos, iniciar ese inicio de ayuda, de protocolo. No sé vale. si conoces esto. ¿Qué Sí, te sí, sí, parece? sí, sí. Para finalizar No así. soy, a ver, no digo que no funcione en algunos casos, pero no soy muy fan de ello. Porque creo que primero se exponen a estos niños, porque siguen siendo niños, aunque sean de 1 año o 2 años mayores, a hacer de policía, ¿vale? Y esa responsabilidad, ¿vale?
creo que deben ser adultos responsables y con cierta formación quien tiene que actuar. ¿Vale? El pasarle la pelota a un niño incluso le puede venir en su contra. Puede que ese niño que está acosando incluso tenga un hermano mayor o amigos que después digan, oye, te las vas a pagar tú. Y que a la hora de dar un testimonio y demás, bueno, pues igual se midan o no cuenten todo. No me gusta demasiado ese sistema. ¿Vale? No digo que no funcione en algunos casos, que sí que puede funcionar y demás, pero creo que deben ser el propio profesorado el que debe mojarse, implicarse ahí. ¿Vale? Y algunos se me enfadarán, pero bueno, yo soy así. No me quiero morder la lengua y creo que funcionaría mejor si lo actuasen los profesores. Pero bueno. Vale, y ya para acabar, si me tuvieras que dar un titular de 20 segundos de qué herramientas tendríamos o deberíamos de tener para erradicar esto, ¿cuál sería? Uf, 20 Otra cosa segundos no me llegaría ni una ponencia de 2 horas. sí, no sé, por eso te estoy preguntando. Sí, Tiene que, a ver, en algún momento algo idílico tiene que ser un tema ya de la sociedad, de no dar la espalda al que sufre, porque a veces los propios padres de los otros niños no quieren saber cuando el otro sufre, cuando hay un acoso. Tiene que haber más empatía por parte de todos y más herramientas por parte del sistema, ¿vale? Más implicación por parte de los colegios, implicación por parte de todos, ¿vale? Echarle, echarle valor, porque estos niños van a ser adultos y todos, el sufrimiento es para todos, para un adulto, para un niño pequeño. Si pasarlo mal no es gratificante, no se lo deseamos a nadie, ¿no? Pues oye, si trabajamos con niños, mucho menos. eso es. Pues muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. Nada, La verdad es que casi se nos iban a agotar los 40 minutos que me da sí, Zoom hablo gratis, mucho. pero se ha pasado volando. Podríamos estar aquí, son las 12:41, Sí, sí, podremos estar aquí hasta la hora de comer. Yo me quedarían preguntas en el tintero que hacerte. Voy a seguro, dejar con tu permiso abajo tu red social para todas aquellas personas que quieran por supuesto. conocerte, que quieran escribirte, porque me parece que haces una grandísima labor a esta sociedad y sin duda debería haber muchas más personas como tú. Muchas gracias. Gracias, Paco.